Es el momento de escuchar sobre avances y desafíos de la jurisdicción contencioso administrativa a 10 años del CEPACA, en la voz e imagen del doctor Rodrigo Mazabel Pinzón, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con nuestros agradecimientos, adelante, señor magistrado. Muy buenos días a todos los presentes y también conectados a través de esta plataforma. En nombre del Tribunal Administrativo de Cundinamarca queremos unirnos a esta interesante y muy fructífera oportunidad y saludar de nuevo a la doctora Yenixa López, la presidenta del Tribunal de Arauca, a nuestro querido doctor Luis Norberto Cermeño, nuestro anfitrión en estas jornadas, la doctora Lida Manrique también, con mucho cariño, y por supuesto a todos los demás magistrados, miembros de la jurisdicción y a los invitados internacionales que han tenido la oportunidad. Bueno, pues vamos a aprovechar estos minutos para hacer un balance efectivamente sobre el CEPACA en relación, por un lado, para significar aquellos 6 aspectos quizás más relevantes, por supuesto se me quedarán, pero también para indicar los desafíos y los retos que ha implicado este cambio de sistema procesal. Y lo primero que quería señalar respecto de los avances, pues es sin lugar a dudas la posibilidad de haber visto el código, cómo surgió esa iniciativa, cómo entre esos años 2010 y 2011, que por fin se convierten en legislación, pues quienes estábamos desde afuera generaba unas enormes expectativas porque nos enfrentábamos a todas las arbitrariedades que se cometían de la administración con el anterior código. Piénsese, por ejemplo, cómo una de las técnicas que más se utilizaba para que no se pudieran discutir los actos electorales era básicamente que como había 20 días, pues la administración no entregaba copias de los documentos, había que iniciar una acción de tutela y ya después de confirmada y el desacato, entregaban la documentación o la entregaban a unos costos elevadísimos. Así que teníamos todos la gran expectativa de un código nuevo con estos cambios importantes y sobre todo para combatir, digamos, ese sistema rígido. Pero quizás no solamente las expectativas que teníamos todos frente a ese cambio importante, sino cómo podría ser leído el código una vez que se expide y entra en vigencia a partir del año 2012. Pues me encanta siempre la lectura del extranjero o del marciano, de quien se enfrenta a esta ley y viene de otra cultura y entonces le parece supremamente llamativo el hecho de encontrar cosas que, por ejemplo, un europeo diría, pero por Dios, ¿cómo es posible que ustedes tengan que incluir eso en la ley? Así, por ejemplo, pues se escandalizaría porque nosotros apenas estamos estableciendo en el año 2011 una disposición con esa fuerza grande de decirle que la administración le está prohibido no recibir las peticiones. Entonces, claro, una persona en otro planeta, en otro mundo, dice, pero ¿cómo es posible que apenas, o que sea la práctica contraria la que se estaba llevando a cabo en el país y que en Colombia fuese necesario incluir una norma de este tipo? Una norma que le estableciera la obligación de contestar los derechos de petición, de no aplicar de manera distinta la solución para un caso de acuerdo al parroquiano que estuviera elevando el trámite. Y entonces, en ese sentido, pues llamábamos la atención de cómo hablando en el siglo XXI apenas estábamos obteniendo unas conquistas que los países más desarrollados del primer mundo pues habían alcanzado durante más de 200 años y sin embargo para nosotros tenía la enorme significación de transformar una lógica burocrática, una lógica de funcionamiento de la administración
y una lógica también de quienes estábamos en la jurisdicción. De manera que ese primer aspecto es para señalar, sin lugar a dudas, que uno de los grandes avances es, por supuesto, esa constitucionalización que se hace del sistema procesal, de el quehacer de la administración como el quehacer de las partes y de los jueces en el proceso contencioso administrativo, frente a ese modelo legocentrista que estuvo dominando. Y eso significaba cambiar la lógica de los derechos, o si se quiere, superar la lógica de la razón de Estado, donde lo importante era el Estado, frente a la lógica de los derechos. Pero resulta que esa constitucionalización, como decía el doctor Norberto hace un momento, pues implica la aplicación de principios y esa tarea no ha sido fácil. Por decir algo, un tema, digamos, muy reciente, es que esa tensión supone no una solución fácil de decir, prevalece la norma constitucional respecto de la ley, sino que el lío es entre dos derechos o entre dos principios, cómo resolvemos esas tensiones. Así, por ejemplo, se llamaba la atención que en materia contenciosa, pues hay el deber de agotar los recursos y se pregunta si, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, cuando protege los derechos de asociación sindical, impone una multa al patrono que no está permitiendo esa garantía. Entonces, para poder agotar ese recurso, pues las normas laborales señalan que debe haber pagado la multa para poder conceder la apelación. Y cuando acude al juez contencioso, pues el juez le dice, hombre, usted no cumplió con este presupuesto, pues se debe rechazar su demanda. Entonces, claro, en principio una lectura constitucional de los principios nos indicaría que habría que favorecer el acceso para efectos de que pudiera discutirse esa multa respecto del sancionado. Pero el asunto es más complejo porque resulta que lo que está protegiendo la autoridad administrativa es nada menos que una norma convencional y una norma que tiene unas implicaciones respecto del derecho de asociación. Así que es derecho de asociación que se hace efectivo a través de los tratados y que autoriza a la administración en ese momento para imponer una carga impositiva versus también el derecho de acceso a administración de justicia. Por lo tanto, esa constitucionalización implica desarrollar unas competencias para poder resolver tensiones entre derechos y, por lo tanto, poder también superar, y esa es una consecuencia magnífica de esa constitucionalización, que es esa mente que muchos llaman bipolar, en el sentido que el juez contencioso se mueve bajo la lógica de ser garante, de aplicar muy bien la Constitución en tutela, pero en los procesos ordinarios es un juez mucho más formal y mucho más atado a el procedimiento y a la rigidez. Entonces, ese es un primer elemento importante de un avance grandioso que nos permite el CEPACA y sobre el cual vemos que ha tenido eco y ha podido transformar esa cultura. El segundo, pues, es desde luego que hay un empoderamiento del juez administrativo, por un lado, porque con el CEPACA y con las reformas posteriores, pues se sigue confiando muchísimo en la tarea del juez y se le atribuyen cada vez mayores competencias, de manera que se trata de jueces ya que han adquirido un buen estatus, una buena experiencia, una madurez, y por lo tanto se confía a que esos asuntos sean cada vez más resueltos en estas primeras instancias. Pero ese empoderamiento también ha significado el brindarle una herramienta muy importante como son las medidas cautelares, y ese cambio que trajo el CEPACA en medidas cautelares de actualizarnos al estado del arte, a hacer medidas inteligentes, preventivas, anticipativas de todo tipo, pues realmente ha logrado transformar la legitimidad de la administración de justicia y ha permitido que se acerque con la consecuencia o digamos el efecto magnífico de haber permitido una mayor inmediación con un sistema procesal que ciertamente es
una muy buena concepción que se hizo y que tiene una característica que añoraban las demás jurisdicciones, y es que el sistema procesal que estableció la Ley 1437 es, sin lugar a dudas, un sistema flexible, un sistema, utilizando las palabras de Zagrebelsky, desde luego maleable o dúctil, y en ese sentido, pues ese es un instrumento maravilloso porque permite que el proceso, digamos, pueda adaptarse al mayor o menor grado de complejidad y por lo tanto pueda resolverse de manera anticipada en las audiencias o avanzar de acuerdo a la complejidad hasta el último estadio. Ese elemento es maravilloso porque frente a las otras modelos procesales, pues significaban un sistema por esclusas separados que eran rígidos y no permitían entonces ese manejo mucho más inteligente y dúctil. También hay que rescatar que nuestro código pues había ya dado los elementos para la justicia digital o la digitalización de estos procesos, el uso de las herramientas tecnológicas, y de alguna manera pues nos permitía, frente al enorme temor que había con la pérdida de vigencia del decreto legislativo 806, si no alcanzaba a aprobarse una ley como terminó la 2213, pues tuviéramos unas herramientas para actuar, a diferencia, digamos, de las otras jurisdicciones que quedaron en un interregno entre el antiguo régimen, los cambios que había significado la pandemia y la virtualidad, y la demora en surgir un nuevo régimen legal. También es cierto que se avanzó con el CEPACA en relación con crearnos una maravilla, y es que tenemos la posibilidad de tener decisiones que no son susceptibles de recursos, y eso no ha sido previsto, digamos, en el Código General del Proceso aún, pero tenemos ya la ventaja de que este código se actualiza con la Ley 2080 y permite que el proceso, entonces, tengamos claridad frente a unas decisiones que pudieran hacer que el proceso se demorara mucho más tiempo. Y uno de los aspectos finales sobre los cuales hay un avance importante es, sin lugar a dudas, que la sentencia anticipada, como nos respondrá muy bien el doctor Hernández aquí, pues es que tenemos un sistema facultativo de sentencia anticipada y no un sistema rígido y obligatorio, como tiene o quedó previsto en el Código General del Proceso. Sin embargo, pues esto ha generado muchos líos, por cuanto ahora tendremos múltiples sentencias: sentencia anticipada parcial, sentencia complementaria, sentencia de fondo, y entonces este proceso va a tener 3 o 4 sentencias, va a surgir esas apelaciones frente a esos elementos y daría lugar a que se generaran entonces muy posiblemente elementos contradictorios o de dificultades. Pues bien, llamada la atención sobre esos avances, por supuesto quedan en el tintero muchos más. Quería ubicar ahora en estos otros minutos el tema o los riesgos, o si se quiere, los desafíos a los cuales continuamos todavía enfrentándonos a pesar de los más de 10 años en los que el código pues había sido construido y particularmente pues entrada en vigencia esas nuevas disposiciones. El primero de ellos es quizás cómo podemos mantener un punto de vista, digamos, filosófico importante, y es concebir el proceso como medio y no como fin en sí mismo. Y esto tiene que ver, por supuesto, con cómo esos procesos de tecnificación del conocimiento jurídico, que realmente pues, han llevado a un proceso de racionalización, de construcción de la modernidad, donde nos ha permitido crear una serie de categorías con las cuales hemos realizado de alguna manera grandes avances, pues en la práctica han terminado o hemos terminado como el mito de Narciso, si se quiere de alguna manera, contemplando esas figuras, esas categorías con la mayor admiración y sin la posibilidad de preguntarnos si tienen o no tienen todavía algún tipo de vigencia y algún tipo de
de validez, o si se convierten como en un asunto mecánico, como a lo Galileo, que se mueve solo y que da lugar a una especie de separación de las normas procesales del mundo de la vida, a una autonomización del sistema jurídico, perdiendo, digamos, su polo a tierra o su razón de ser, porque quedamos obnubilados, maravillados con estas construcciones conceptuales, con estas disposiciones procesales, convencidos de que esos elementos pues son lo suficientemente claros y precisos en la legislación procesal, que nos llevan entonces a olvidar que el proceso no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para realizar la justicia. Y claro, esto tiene que ver, por supuesto, con el imperativo categórico kantiano, por un lado, de actuar de manera que sirva de ejemplo, que cualquiera que vea tu actuación, pues se convierta en un modelo de actuación porque se obra con esos criterios éticos, pero también con un criterio sustantivo, en el sentido de que los seres humanos somos un fin en sí mismo y no un medio o un instrumento. Y esta referencia tiene la importancia de ubicarnos si en efecto muchas veces estas categorías que incorporamos en el CEPACA, en la ley 37, se convierten en un medio o en un fin en sí mismo, y por ello pues bastaría recordar algunos casos en los cuales ellos no ha ocurrido. El típico ejemplo en las que le damos mayor peso a lo formal o lo procesal frente a lo sustancial es sin lugar a dudas a la caducidad, donde hemos valorado muchas veces la seguridad jurídica y la caducidad como el elemento más valioso, es decir, que lo importante realmente es la caducidad por la caducidad y no las repercusiones de los aspectos que allí ocurren. Entonces, en materia de derechos humanos, en materia de reparaciones directas, en materia de nulidades, pues muchas de las decisiones judiciales las estamos tomando con base en la norma procesal, pero renunciando a observar si esa norma tiene o se puede aplicar en ese contenido, ese alcance frente a las particularidades del caso o frente a la protección de derechos humanos. Así que la invitación, digamos, en esta mañana, luego de haber escuchado tan importantes disertaciones, es de alguna manera poner la voz crítica frente a estos cambios y poder plantearnos en primer lugar si debemos o no superar el primer mito que hemos construido en la jurisdicción, y es el mito de la justicia rogada, porque es un mito que funciona en la lógica judicial muy bien, muy bien. Ese mito pues olvida o se convierte, si se quiere, en un axioma, en el sentido de que no se discute y obramos con la mayor tranquilidad invocando la justicia rogada. Casi que nos enorgullecemos de aplicar el principio de justicia rogada cuando cualquier extranjero discutiría, por ejemplo, que no es posible que a la justicia le llamemos rogada. O sea, ¿cómo es posible que la justicia sea un privilegio, un favor, sea o actúe a ruego o a ruego? Pero, desde luego, este principio de justicia rogada tiene un origen y ha sido, por supuesto, lo interesante de ese origen, y es que es un origen que estaba anclado a unas condiciones distintas, a unas condiciones que aluden, por supuesto, a las limitaciones de acceder a la información de las normas locales, y como, por ejemplo, en la primera regulación de 1913, en la ley 130, y luego en la ley 167 del 41, pues se hacía referencia particularmente, era cómo las reclamaciones que se hacían, pues tenían el deber de imponer una carga probatoria frente a esas limitaciones de acceder a las regulaciones locales, pero cómo se convirtió eso a partir, pues, de unas decisiones al interior, por supuesto, en su momento del Consejo de Estado, que convirtieron la rigidez del entramado de la ausencia de prueba
de la falta de solicitud de la parte en un principio de lo más robusto. Y lo que olvidamos de este principio de justicia rogada es, por un lado, que tiene un origen particular a unas condiciones especiales. Segundo, que la utilidad o la utilización de la metáfora de justicia rogada obedecía a esas circunstancias y, sin embargo, se convirtió en el modo preferido por todos nosotros de negar las pretensiones sobre la base de que no solicitó o de que no probó, y por lo tanto se convierte en lo más importante el actuar o el pedir y no la resolución de justicia que se nos está haciendo. Entonces es interesante porque justamente la justicia rogada ha sido revisada al interior del propio Consejo de Estado de la Corte Constitucional cuando habilitó, desde luego, que frente a la afectación de derechos de aplicación inmediata, pues no tendría lugar a ser esgrimida. Y por supuesto, pues hay elementos interesantes en los cuales, si bien la separación entre contencioso objetivo y subjetivo daría la limitación para que la justicia rogada, ese principio pudiera aplicarse solamente en el subjetivo, pues en realidad hay que transformar ese mito porque se ha convertido en un mito que se transmite a todos los demás medios de control y por supuesto que se invoca con una fuerza de axioma indiscutible cuando la historia, su contenido y alcance es muy limitado. De manera que ese primer mito nos ha hecho mucho daño porque ha permitido que nos alejemos del contenido, de la finalidad del proceso y lo convertamos en un fin en sí mismo sobre la base de que lo más fácil es simplemente, como no pidió, como no probó, pues debemos entonces denegar. Entonces esa justicia ruego sería una primera invitación a superar ese mito. El otro mito, y aquí pues vamos a entrar en polémica con el doctor, por supuesto, nuestro consejero, el doctor Peláez, por cuanto lo que yo sostengo es que realmente ha habido una construcción del mito de la oralidad. Hay un mito de la oralidad por lo siguiente. Por un lado, porque pues hemos llegado al punto de olvidar dos problemas epistémicos que tiene la oralidad, por cuanto por su lado pues es bastante limitado el conocimiento que se produce frente al decir, al exponer en su momento, a las circunstancias, porque eso impide la reflexión profunda e impide, digamos, bajo el criterio de eficacia de lo que ocurre aquí y ahora, pues que no podamos tener la capacidad de dar mejores razones o de explicar de mejor manera las decisiones y que quedamos sujetos, digamos, a esas circunstancias. Una pausa para pedirte que te suscribas al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y si este video te gustó, dale like para que YouTube le sugiera este video a otras personas. Continuemos. Es un mito porque realmente no es un principio. Quizás la explicación tenemos que darla con dos ejemplos para observarlo. El primero, pues es el caso más, digamos, de mayor relevancia. Cuando empezó la transformación procesal del CEPACA, pues encontrábamos que los jueces habían asistido a las formaciones muy juiciosos, pero tomaron decisiones en varios procesos. Decía, está la misma partes involucradas aquí, cambian es el demandante, pero es la misma entidad demandada. Entonces, promovieron audiencias simultáneas y esas audiencias simultáneas llevaron a 5 o 6 sentencias en ese momento. Cuando suben en apelación, pues lo que observa el tribunal en su momento fue decir, caramba, esto es inaudito, la ley 1477 no permite sentencias, audiencias simultáneas. ¡Qué barbaridad! Y decretan la nulidad de esas sentencias y le ordenan al juez que tiene que hacer una audiencia por cada proceso. Entonces, teníamos el impacto enorme de cómo el código permitía esos elementos y ahora, pues tanto fue la situación tan perversa que fue necesario incluir en la ley 2080 que podían existir a este tipo de audiencias. Pero la lógica en su momento era, ¿cuál era lo más importante?
el resolver el proceso, resolver con una sentencia pronta, una decisión que es uniforme para todas las partes que podemos tomar en esta audiencia, o prevalecíamos lo formal y que en la norma procesal no estaba indicada esa posibilidad y por lo tanto se anulara. Pero el otro ejemplo es más aberrante. El otro ejemplo es en el cual este mismo juez entonces dice, caramba, pues saquemos estos 5 casos que son idénticos y entonces voy a proferir sentencia por escrito. Entonces suben en apelación las 5 sentencias y el tribunal decide entonces anular esas sentencias porque el juez no le dio alcance el artículo 179 de señalar que las sentencias deberían hacerse de manera oral. Entonces, insisto que estos 2 elementos se incluyeron en la reforma de la Ley 2080 precisamente por esos acontecimientos, solo que en el segundo supuesto el cambio fue perverso, porque lo que se incluyó en la Ley 2080 es que el juez está obligado ahora a dictar sentencia oral, pero los tribunales no. Es decir, que aplicamos un criterio de distinción sobre la dinámica de conformación de los tribunales, pero entonces uno pregunta, ¿y la oralidad es un principio? Pues no cumple las condiciones para principio, es un buen instrumento, pero tiene unas limitaciones, de manera que no podríamos convertir que entonces todo lo oral es lo más eficiente o todo lo oral es lo bueno, sino que tiene sus bondades, también sus bemoles, y por lo tanto, cuando consideramos que la oralidad es un principio, que es el principio matriz, pues me parece que estamos yendo en contravía de las otras posibilidades de resolución de conflictos. Un tercer mito es el tema de la integración normativa. Nosotros pasamos a 3 modelos. El modelo clásico desde el Código Bustamante, desde nuestros códigos de hace 200 años, en los cuales se venía indicando básicamente que frente a una laguna, o sea, el doctor Alexia ahorita, pues podemos acudir a una norma de reenvío, nos permitimos a la otra legislación y eso nos permitía entonces traer esa institución y suplir ese vacío. El CEPACA propuso un modelo distinto, muy inteligente, que era el sistema de integración normativa, es decir, la posibilidad de mirar la compatibilidad, y ese modelo de compatibilidad pues permitía excluir, permitía adaptar. Pero con 2213 pasamos al modelo de complementariedad, Entonces tenemos ahí estos 3 modelos que están allí en nuestro ordenamiento, que están compitiendo, y entonces eso genera líos enormes. Por ejemplo, la lógica del CEPACA estaba basada con unos sistemas, digamos, diseñados por los jueces, la lógica del Código General del Proceso por el litigante, y sin embargo, en el CEPACA, la primera parte que es para la administración, para la cual el doctor David había intervenido hace un momento, pues tiene enormes líos porque se generan varias arbitrariedades. Por decir algo, en el CEPACA no regulamos en el procedimiento sancionatorio, o en el procedimiento administrativo general, el tema de los traslados para alegar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dejamos una norma abierta y entonces el Distrito Capital dice que los alegatos son 3 días, en Arauca nos señala la administración municipal que son 10 días, y si está uno en Tunja, pues allá la administración dice que son 5 días. Entonces, dependerá la administración porque no previmos una regulación específica sobre estos elementos, sino que quedaron unas categorías muy abiertas, pues ha dado lugar a que cada administración desarrolle de acuerdo a una especie, lo que se llamaba por allá en el 2013, recuerdo, doctora Yenisa, la federalización del derecho, porque cada provincia terminaba teniendo sus propias normas y reglas. Así que estábamos convencidos que el criterio de integración era magnífico porque ajustaba las condiciones del interés público y propias de la naturaleza del derecho administrativo, pero quedó abierto a ese otro elemento y entonces no ha sido posible porque además ahora el otro criterio de la norma posterior sería el de la complementariedad.
Y esto se enfrenta a que en la práctica pues tengamos que resolver si escindimos o no escindimos una norma o si el principio de inescindibilidad entonces se impondría frente a los criterios de integración o de complementariedad. Entonces ahí hay una tensión que hace que este principio pues no sea tan efectivo. El otro principio es desde luego el de la imparcialidad, porque la imparcialidad es una garantía en la cual es una garantía, curiosamente, que en su origen deviene es de los administrados frente al juez, es el derecho de los administrados, pero como paulatinamente los jueces nos hemos apropiado de los principios de autonomía y de imparcialidad para reivindicarlos frente a los demás ámbitos de poder. Y lo digo en el siguiente sentido, porque el principio de imparcialidad se ha convertido en una limitación porque el juez, bajo ese presupuesto de considerar que las normas procesales nos permiten una solución quizás muy objetiva, pues termina teniendo temor de decretar pruebas. Entonces, la superación de este peligro de la imparcialidad, quiero decir, es que la imparcialidad se convierte entonces en una categoría magnífica que no podemos cuestionar, y resulta que los jueces administrativos lo que más nos hemos encontrado es que tenemos que ser activos en el sentido de decretar pruebas, de vincular, porque el juez, como dice Tarufo, está parcializado y está parcializado por la verdad. Y para encontrar la verdad, pues tendrá que decretar pruebas, tendrá que vincular, tendrá que decretar nulidades, y por lo tanto eso no significa que haya roto, digamos, el equilibrio de las partes a los cuales se plantea como un principio supremo, sino precisamente como esa imparcialidad pues puede permitir entonces que mantengamos, que lo sagrado sería permitir, como en un sistema acusatorio, sistema penal, un sistema en que las partes son las que definen todo y el juez simplemente es un observador. Y eso nos lleva también a preguntarnos si la autonomía a la cual hemos buscado mantener ha surtido efectos con la pretensión o la ilusión de los jueces que el obtener en las normas procesales una disposición que nos permita mejorar y prestar el servicio ha sido suficiente. Pues la historia nos muestra lo contrario, ¿no? La ley 270 del 96 pues tuvo que ser 10 años para que por fin creara los jueces administrativos. La ley 1437 nos creó una posibilidad de que presupuestalmente y que se iban a hacer unas adecuaciones, y la ley 2080 volvió a soñar con que íbamos a mejorar la administración de justicia, y resulta que siempre el presupuesto o esa autonomía se ve limitada porque el presupuesto queda siempre a disposición del Ejecutivo. De manera que a pesar de esos intentos, lo hemos realizado, tenemos allí una enorme limitación en esa autonomía. Y para avanzar en los, digamos, 3 puntos más, porque entiendo que ya estoy superando el tiempo, tendría que señalar por un lado cómo realmente hay unas preocupaciones que tienen que ver, por un lado, desde el punto de vista ético y por otro, desde el punto de vista teórico, si se quiere. Desde el punto de vista teórico, porque tenemos enormes dificultades con la realización de la figura de la extensión de jurisprudencia. Esa ha sido la promesa que nos dejó el CEPACA y que no ha sido posible garantizarla en la medida en que la administración, y como tiene enormes repercusiones presupuestales, pues no le ha dado cumplimiento a estos precedentes importantes ya de las altas cortes. Pero a pesar de las modificaciones que la ley 2080 busca para hacer más racional este procedimiento, pues tenemos todavía la aspiración a que pueda ser efectiva. Solo que hay 2 elementos importantes que permitirían hacer esta discusión. Por un lado, pues que el tema de proferir sentencias de unificación ha puesto de presente la necesidad que esos debates al interior de los órganos de cierre sean mucho más abierto y deliberativo y permita la participación de todos los sujetos. Eso evitaría que salga una sentencia de unificación, que a los 6 meses se vuelva otra sentencia de unificación cambiando la sentencia de unificación, o que después por vía de una tutela entonces nos quedamos sin sentencia de unificación. Entonces hay un elemento que para poder extender esa jurisprudencia, para crear esa rigidez,
pues debería tener la mayor participación. Y por otro, pues cómo la autonomía también se ve limitada en la medida en que por vía de tutelas, a pesar de un sistema de fuentes mucho más amplio, terminamos convirtiendo o negando la posibilidad de discrepar de estas sentencias de unificación o de aplicar una regla específica, porque podría entonces, por vía de tutela, desconocerse la posibilidad de separarse del precedente. Las últimas dos intervenciones sobre el punto ético y sobre ese balance del CEPACA, pues está pendiente de la actualización de los procedimientos especiales en expropiación, en populares, en de grupo, en ejecutivo. Esa tarea quedó todavía pendiente. La ralentización del proceso contencioso a través de la extensión de los recursos frente a todo, la reposición y la apelación. Y sobre una situación particular que me parece muy preocupante, es la falta de regulación y de decisiones jurisprudenciales frente al abuso del litigio o lo que se conoce como sham litigation, toda esa cantidad de estrategias de aclaración, de reposiciones, de incidente para que las decisiones no se cumplan y entonces ni las medidas cautelares. Y entonces frente a ese aspecto hay silencio en las regulaciones y corresponde entonces a la práctica judicial entrar a realizarlo. Finalmente, y le ruego me permitan el último minuto, es básicamente señalar cómo está pendiente el desafío de fortalecer la jurisdicción desde un punto de vista sustantivo en la medida en que debemos combatir esa huida del derecho administrativo, por lo menos en estos tres escenarios. Por un lado, hay una enorme tensión. En vez de fortalecer la rama judicial, lo que hacemos es, por un lado, aumentar funciones jurisdiccionales a procuraduría, superintendencias, Contraloría, con todos los elementos que impiden, digamos, la garantía del derecho a acceso a la administración de justicia real, igualdad e imparcialidad. Por otro, la huida del derecho que se está presentando por la huida o por el sometimiento de todos los asuntos ahora al régimen de derecho privado. Entonces estamos impidiendo el acceso a la información, la libertad de expresión, de pensamiento y poder garantizar el control de la administración con esa huida a través de todo, convertirlo en régimen de privado. Y finalmente, pues el criterio ético en el sentido de que muchas veces las normas procesales lo que están permitiendo es que los jueces entonces no asumamos un criterio de responsabilidad bajo la idea de que al aplicar la regla procesal estamos confiando en que ella es válida por sí misma. Y eso significa que entonces toda la responsabilidad de negar el acceso a la administración de justicia la trasladamos a la legislación y no a la capacidad que tenemos de inaplicar o resolver para el caso concreto. Muchas gracias. Dejo por ahí esas reflexiones sobre estos desafíos y les agradezco al Tribunal de Arauca por esta iniciativa y a todos ustedes por el tiempo que me han permitido compartir. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dale like para que YouTube le recomiende este video a otras personas.